Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de servirle nuevamente. Gracias, Padre, porque tú en medio de todo, en medio de toda la situación, nos das la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra. Y sé que es de bendición para muchos que están escuchando estas transmisiones y para cada uno de mis hermanos que también las siguen, recordando muchos lo que nos dice la palabra de Dios, porque yo sé que muchos conocen bastante la palabra de Dios, pero debemos recordarla para aplicarla y avivarla en nuestras vidas y seguir viviendo nuestras vidas cristianas realmente bajo el mandato y la autoridad de la palabra de Dios. Gracias por lo que nos permite hacer cada día en estos devocionales que estamos transmitiendo. En esta noche y quizás por algunos días vamos a estar hablando de una palabra que llama mucho la atención, que está en la Biblia, en el Viejo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, y que en estos tiempos es difícil encontrar personas que apliquen verdaderamente esta palabra. Y estamos hablando de la palabra integridad. Y este devocional se llama Seamos íntegros, porque realmente tenemos que entender primero qué es una persona íntegra. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que mantiene firmes sus convicciones aunque esto le cueste, que mantiene firmes sus convicciones. Proverbio 10:9, mire lo que nos dice al respecto. Proverbio 10:9 dice la palabra de Dios allí: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces aquel que anda en integridad, dice aquí que camina confiado. Ciertamente, si andamos en buenos caminos, si andamos como personas íntegras, con nuestras convicciones bien firmes, nosotros vamos a andar bien en el camino del Señor. No aquellos que se apartan y que flaquean muchas veces y ya no andan en una vida íntegra. La integridad, aunque se presenta como una condición de vida, porque es así, hermano, la integridad para el cristiano debe ser una condición de vida. Se construye a través del esfuerzo de la persona por ser honesto de corazón, conforme a la verdad y conforme a la justicia. Note, anda en verdad, es honesto y anda conforme a la justicia. Esa es una persona que anda en integridad. La Biblia, según la Biblia, define de muchas formas la palabra integridad. Pero vamos a hacer un resumen de una definición que pude sacar según la Biblia. Integridad denota la persona que es intachable, una persona que es sincera, una persona que es sensata, que es recta, moral y es honesta. Tremendas cualidades, hermano, para ser íntegro ante los hombres y ante los ojos de Dios. Una persona que mantiene sus convicciones por encima de todo, aunque le cueste, aunque haga un esfuerzo, mantiene sus convicciones por encima de todo. Miren lo que nos dice el Proverbio 20 y versículo 7. Dice la palabra de Dios allí, 27, Proverbios 27. Nuevamente, camina en su integridad el justo. Dice aquí, sus hijos son dichosos después de él. ¡Wow! ¡Qué promesa! Camina en integridad el justo. Y sus hijos son dichosos después de él. Por supuesto, hermano. Si usted camina en integridad, sus hijos van a ser dichosos porque van a crecer con convicciones firmes, convicciones sólidas en el camino del Señor. Y por supuesto que todo aquel que camina en el camino del Señor va a ser dichoso.
Yo quiero que mis hijos sean dichosos. Yo no sé usted, pero aquí el proverbio nos dice que hay que caminar entonces en integridad para que nuestros hijos sean dichosos. Qué promesa, hermano. De verdad que esta palabra tiene una connotación muy grande. Los próximos días vamos a estar buscando más definiciones sobre esta palabra y más versículos que nos corroboren lo que significa ser íntegro. Pero en este momento quiero ver un ejemplo de integridad y los quiero invitar a que vaya conmigo al libro de Daniel. Un ejemplo de integridad es Daniel. Y qué grandemente fue usado Daniel y sus amigos por ser esos jóvenes íntegros que supieron mantener firmes sus convicciones. Daniel capítulo 1 y versículo 8, la palabra de Dios nos dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel y sus amigos habían sido llevados en cautiverio después de que Nabucodonosor invadió a Jerusalén y Judá, y fueron seleccionados entre un grupo de jóvenes para darle educación caldea. Le cambiaron sus nombres. Estaban siendo enseñados en la cultura caldea. Sin embargo, cuando trataron de cambiarle su alimentación, hasta allí llegaron ellos. Porque ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Daniel decidió, dice aquí, no comer de esa comida. Dice, no quería contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Él no quiso contaminarse porque era una comida prohibida según la ley judía. Según el libro de Levítico, esa no era una dieta judía. Probablemente eran animales sacrificados a ídolos, y eso iba en contra de la palabra de Dios que Daniel y sus amigos habían aprendido. Por lo tanto, él obedeció la ley de Dios por encima de las obligaciones que le quería imponer el rey de Babilonia. Eso se llama integridad. Propuso en su corazón, dice allí, y estas palabras son fuertes, ya que expresan fidelidad en sus principios y determinación a seguir un curso de acción. Note, fidelidad y obediencia a los principios religiosos que él había aprendido. Eso es integridad. Aunque estaba presionado por otro gobierno en otro país con otras costumbres, ellos mantuvieron firmes sus convicciones. Por eso es un ejemplo de integridad para nosotros. Él determinó ser fiel a sus principios y no ceder a las presiones. Imagínense, hermanos, estos 4 muchachos allá en otro país, con otras costumbres, con otras leyes, con autoridades encima de ellos, y aún así fueron firmes, se mantuvieron firmes en sus convicciones y se mantuvieron íntegros para no cumplir, no dejarse influenciar por lo que quería el rey de Babilonia. Debemos pensar entonces, hermano, que en este tiempo a menudo nosotros nos vemos presionados a bajar nuestras normas y a vivir como el mundo que nos rodea. Y esto es muy común hoy en día. Sobre todo gente joven es presionada por el mundo que lo rodea y normalmente ceden ante una forma de vivir del mundo. Tenemos que aprender a decir que no, así como lo hizo Daniel y sus amigos. Pero hoy en día muchos se dejan convencer por las presiones del mundo y ceden a sus convicciones y le fallan a Dios y fallan ellos mismos a su conducta y fallan a su manera de vivir como buenos cristianos. Como Daniel, debemos proponernos obedecer siempre la palabra de Dios por encima de cualquier presión.
Déjeme decirle, hermano, que es más fácil resistir a la tentación si uno fortalece sus convicciones antes que llegue la tentación. Esto nos manda entonces a fortalecernos en la palabra de Dios, fortalecernos en la sana doctrina que hemos aprendido, fortalecernos en los principios bíblicos antes que lleguen las presiones y las tentaciones, porque van a llegar. Pero si nosotros nos preparamos y nos fortalecemos en la palabra de Dios, podemos aprender a decir que no ante las presiones del mundo. Daniel y sus amigos tomaron la decisión de ser fieles a las leyes de Dios antes de enfrentarse al gobierno del rey de Babilonia. No dudaron en permanecer firmes en sus convicciones. Cuando el rey mandó la orden, me dice esto, hermano, que cuando el rey mandó la orden, ya ellos estaban fortalecidos en sus convicciones, en las enseñanzas de la palabra de Dios que ellos habían recibido desde niños. Por eso es importante que nosotros le enseñemos a nuestros niños los principios bíblicos para que ellos se fortalezcan y cuando crezcan sepan decir que no ante las presiones del mundo. Que sean íntegros como estos muchachos, como Daniel y sus amigos. Nosotros a veces nos metemos en problemas porque no fijamos previamente los límites. A veces estamos donde no debemos o a veces andamos con quien no debemos. A veces nos metemos en problemas por no fijar límites. Antes que surjan las situaciones difíciles, es importante, hermano, que cada uno de nosotros defina su compromiso con Dios. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Nuestros jóvenes tienen un compromiso con Dios. Nuestros niños tienen un compromiso con Dios. Y si tenemos un compromiso con Dios y nos mantenemos firmes en nuestras convicciones de lo que hemos aprendido, de nuestras responsabilidades ante nuestro Dios, estaremos firmes para decirle que no al pecado, para decirle que no a las tentaciones. Si nosotros hacemos esto, estaremos listos para decirle que no al pecado cuando se presenten las tentaciones. Hay muchos ejemplos en la Biblia, vamos a ver más adelante otros. Hoy quise presentarles un ejemplo de integridad en Daniel. ¿Qué ejemplo? Jovencitos de 15 a 17 años, pero que supieron mantenerse firmes. Entendieron lo que era su compromiso con Dios. Entendieron lo que era mantenerse íntegro. Y se mantuvieron así hasta el final. Aunque esto les costara, decidieron mantenerse firmes. Y Dios los premió grandemente por ser firmes ante sus convicciones. Hermano, este es un gran ejemplo. Joven que me ves, ¿qué ejemplo para ti? Que unos jóvenes supieron decir que no al pecado porque mantuvieron firmes sus convicciones y se mantuvieron íntegros hasta el final. Recuerde lo que definimos como íntegro: intachable, con fortaleza, íntegros, honestos, conforme a la verdad, conforme a la justicia, una persona sincera, sensata, recta, moral y honesta. Así se mantuvieron estos chicos y yo sé que nosotros también podemos mantenernos así si nosotros estamos firmes en las enseñanzas doctrinales que nos han sido enseñadas desde un principio. Obedezca la palabra de Dios y sea fiel a Dios y mantenga su integridad. Que Dios le bendiga.